Bueno, muy buenos días. Esta es la presentación del trabajo final de dinámica de fluidos computacional mediante el software OpenFOAM. Mi nombre es Jorge Andrés Castillo, yo soy ingeniero mecánico y actualmente curso la especialización en turbomáquinas en la Universidad EAFIT en Medellín. En el presente trabajo vamos a hacer un análisis de presiones sobre un cangilón que hace parte de una rueda Pelton extraído mediante una técnica de escaneo láser y es analizado mediante una técnica de dinámica de fluidos computacional mediante el software OpenFOAM. A este cangilón se le va a aplicar un chorro de agua a condiciones ambientales y se va a cambiar la velocidad de inyección sobre este, evidenciando fenómenos que relacionan el fluido y la estructura. Las condiciones iniciales de frontera y mallado son las siguientes. En primera instancia se hizo un enmallado o mallado de un área, o mejor de un volumen, de 64.000 elementos. Estamos hablando de 40 elementos en X, 40 elementos en Y y 40 elementos en Z, divididos en dos bloques. Un bloque es donde va a estar el cangilón y el segundo bloque es donde va a estar el inyector. Esta es una simulación bifásica, ya que tiene influencia del aire y del agua. Es también transiente porque las propiedades varían respecto al tiempo. ¿Qué propiedades? Las propiedades de presión sobre la estructura y las propiedades también del entorno que se malló. Como ya lo mencionamos antes, esta es una simulación de interacción fluido-estructura. Vamos a ver cómo se comporta el cangilón con esta presión de agua. Finalmente, este CAT, como ya lo dijimos en la introducción, hace parte de una rueda Pelton de la antigua Central San Carlos, que esta rueda Pelton está ubicada en nuestro bloque de ingeniería de la Universidad EAFIT. Los parámetros de programación en el software OpenFOAM son los siguientes. Se constituye una gravedad de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. El parámetro alpha water es 1, es el que me indica que tengo agua en la entrada. Los parámetros epsilon, k, nut, omega son constantes que hacen parte del modelo de turbulencia. El factor PRGH es el factor de presión, o mejor el parámetro de presión, y en este caso para la simulación se tomó una presión total a la salida de aire, teniendo en cuenta que estamos analizando la presión estática más la presión dinámica que se constituye a partir de la velocidad. Y en este trabajo se hace en tres tiempos, porque se hace la simulación variando la velocidad y después vamos a ver cuál es la presión que soporta o que se manifiesta o que siente el cangilón. Las velocidades seleccionadas fueron de 2, 3 y 5 metros sobre segundo. Esa va a ser la velocidad de entrada del chorro de agua del inyector. Otro parámetro es el tiempo de parada, que es de 5 segundos. Consideramos que dentro de los primeros segundos, el segundo 1, 2, es donde se puede ver la distribución de presión sobre el cangilón y ya después pues, es constante. El delta T que se definió es 1 por 10 a la menos 8. Este va a ser el incremento temporal y se va a escribir cada 0.01 segundos en el software. Es decir, se va a crear una carpeta cada 0.01 segundos. El máximo número de courant, que es el que me relaciona la malla y el incremento temporal,
está establecido de 9.9. Aquí es importante analizar que el chorro impacta en el cangilón de una manera pues que no es convencional. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver acá? Que hay un desbalanceo de presión en ese cangilón. Vamos a ver esta simulación. Aquí vemos que el chorro está proyectándose sobre el cangilón, es un chorro cuadrado, más adelante hablaremos de eso, y impacta sobre el lado superior del cangilón en primera instancia. Ya después se redistribuye, como vamos a ver en las demás velocidades. Entonces, para abordar este tema del desbalanceo de presión, nosotros planteamos unas hipótesis y son las siguientes. Hipótesis de descentramiento del CAT respecto al chorro de agua. ¿Cómo podemos explicar nosotros los resultados que vamos a ver a continuación? Y es mediante las dos hipótesis que vamos a plantear a continuación. La primera es que la posición del CAT, es decir, del cangilón, no está exactamente en la mitad del volumen enmallado, no está alineado con el chorro de agua que está siendo proyectado, por lo que hay más flujo, es decir, más presión de un lado, del lado superior, que del lado inferior. Nos tocaría hacer ese experimento de tomar ese cangilón, bajarlo un poco más, intentar alinearlo y ver qué pasa en la simulación, pero esa es la hipótesis de la que planteamos, de la que partimos, y por eso es que la presión se ve diferente a un lado que del otro. La segunda hipótesis es acerca de las fuerzas viscosas que se experimentan en el chorro de agua, porque esta simulación la hicimos a 2 metros sobre segundo inicialmente, una velocidad de impacto del chorro de 2 metros sobre segundo, y por ser tan bajita, por ser tan débil, y esto junto con la altura de caída del chorro, hace que el fluido no caiga completamente vertical, que es lo que pues pasa en un sólido, y lo que pasa en el fluido es que se deforma e impacta de manera irregular en el cangilón, influenciado por la velocidad y por la altura, ya que a mayor velocidad, como lo vamos a ver después, se redistribuye la presión. Entonces partimos de estas dos hipótesis y a continuación vamos a ver la variación de velocidad del chorro de agua y la presión en la estructura. Como lo dijimos en la introducción, se escogieron tres velocidades que fueron 2 metros sobre segundo, 3 metros sobre segundo y 5 metros sobre segundo. ¿Cuál fue el resultado que obtuvimos en esta simulación? Pues que para la velocidad de 2 metros sobre segundo tenemos una presión máxima de 8.7 kilopascales desbalanceada, ya lo vamos a ver. En 3 metros sobre segundo ya tenemos la misma presión, ya que no es mucha la diferencia ahí de velocidad, pero se balancea la presión sobre el cangilón. Y finalmente hicimos una simulación con una velocidad de 5 metros sobre segundo y encontramos una presión máxima de 23 kilopascales. Y esa presión sí se encuentra balanceada en las dos secciones del cangilón. Aquí vemos la simulación de la distribución de presiones con una velocidad de 2 metros sobre segundo. Aquí ya podemos observar el primer impacto que hay, aproximadamente en 0.2 kilopascales, ya se está sintiendo una presión, pero desaparece
y se volca completamente a la sección superior del cangilón. El filo en el centro del cangilón lo que hace es prácticamente partir ese chorro y distribuir esa presión uniformemente en el cangilón. Pero vemos que ya por las hipótesis que planteamos al principio, vemos que no está cumpliendo esa función. La máxima presión que podemos observar aquí en esta simulación es de aproximadamente 8.7 kilopascales en el centro de la distribución de presión que podemos observar, que es irregular. Ya después, cuando veamos las próximas velocidades, podremos analizar qué es lo que está pasando y a qué conclusiones llegamos. Aquí la simulación continúa igual por el resto del tiempo, no sufre grandes cambios y podemos ver una muy pequeña presión que siente el cangilón en la sección inferior de aproximadamente entre 200 pascales y 300 pascales. Es un punto muy pequeño y todo el chorro está impactando sobre la sección superior del cangilón. El análisis que podemos hacer es, como lo dije anteriormente, se ve una presión máxima de 8.7 kilopascales. Esto ocurre en la sección superior, en el centro, como ya lo vimos. Está desbalanceado, evidentemente. También se observa que la distribución es pequeña y no ocupa la totalidad de la porción superior. Y esto es debido a que la velocidad es muy baja. Ya vemos que cuando aumentemos la velocidad, la presión evidentemente va a ser mucho más grande. Y hablamos del borde afilado, que es el encargado de redistribuir el flujo del agua de manera similar en los dos lados en la estructura. Aquí no está pasando eso, pero en las próximas simulaciones vamos a verlo también. La siguiente velocidad que seleccionamos fue de 3 metros sobre segundo y pues la simulación ocurrió así. Es una simulación que se hizo con otros parámetros, evidentemente no es tan lenta como la anterior, pero ¿qué podemos observar? Podemos ver que hay primero un impacto, que ronda alrededor de los 8.7 kilopascales también. En un principio hay un impacto muy brusco, se redistribuye completamente igual, podemos verlo en la sección superior y en la sección inferior. El filo del cangilón redistribuye la presión, aquí sí cumple su papel ese filo en el diseño que tiene este cangilón. Y también que podemos observar que esta velocidad es completa en toda la estructura, o aparentemente la podemos ver muy bien distribuida, hasta alcanzar una presión máxima, como ya lo vimos, de 8.7 kilopascales. Cabe aclarar que la inyección de agua en una turbina Pelton no impacta de esta manera vertical. Este también es un tema bien importante y bien interesante que podríamos analizar en futuras simulaciones, porque aquí lo que se hizo fue impactar un chorro vertical, es decir, completamente perpendicular entre la estructura y, y la dirección y el vector de velocidad que sale del inyector. Esto pues no pasa así. En una rueda Pelton podemos ver que los inyectores están a un ángulo y ese ángulo no es de 90 grados la estructura con el chorro, sino me atrevo a decir que está alrededor de los 120 grados. Tendríamos que entrar a ver cuál es el diseño de una rueda Pelton para poder evidenciar un poco mejor qué es lo que está pasando y cómo es la distribución de presiones en un cangilón, pues ya en la vida real. También sería muy curioso y sería muy interesante analizar
que estas secciones al final del cangilón, que cumplen un papel de ser las salidas de todo el chorro de agua, pues aquí no se ve. En la simulación lo que pasa es que el agua impacta y sale hacia los bordes. Como ya lo vimos, sería muy interesante ver que ese chorro estuviera inclinado y ver también que el chorro sale por donde debe salir y por donde se diseñó para que saliera esa masa de agua. Aquí finalmente vemos la distribución de presiones con una velocidad de 5 metros sobre segundo. Podemos observar también que es brusco el impacto, ya que estamos hablando de una velocidad mayor, pero la distribución de presión es irregular. Vemos que en el cangilón superior está la presión alrededor de unos 23 kilopascales, está prácticamente todo en rojo, es decir, está alrededor de los 20-23 kilopascales, la sección superior. También vemos unas franjas a su alrededor que rondan entre los 5 kilopascales y los 10 kilopascales. En la sección inferior podemos ver una, una vibración o una onda que se propaga por toda la estructura a una distribución de presión menor que la que vemos en la parte superior. ¿Qué podemos analizar de esta simulación? Como lo vimos anteriormente, la mayor presión que alcanzamos es de 5 kilopascales. Perdón, alcanzamos una mayor presión de 23 kilopascales y sigue con un ligero desbalanceo, ya lo hablamos anteriormente. También se evidencia que hay una distribución de presiones que van desde una presión negativa, ya como lo vemos ahí en la gráfica, alrededor de los menos 5 kilopascales. Es muy claro verlo en la sección inferior, donde se ve el color azul claro o magenta hasta los 5 kilopascales y finalmente llega hasta los 20 kilopascales ya más en el centro, y el área más cercana a al filo del cangilón está alrededor de los 23 kilopascales. Como conclusiones de este trabajo tenemos 4 que, que podemos sacar bastantes cosas interesantes, cosas que podemos aplicar, sugerencias, y la primera es la siguiente. Se reforzó la teoría que no existe un centramiento del cangilón en la malla, lo que hace que las presiones se distribuyan de forma irregular en toda la estructura. Esto va ligado a la hipótesis que planteamos al principio del trabajo, en donde eh, se trabaja la teoría de que el cangilón no está centrado con respecto al chorro de agua, sino que está con un ligero desbalanceo o corrimiento hacia abajo, lo que quiere decir que hay más agua impactando la sección superior del cangilón. La segunda conclusión es que se evidencia que la velocidad de flujo es directamente proporcional a la presión sobre la estructura. Como lo indica la teoría, pues es lo que nos dicen las teorías de la física, que a mayor presión, perdón, a mayor velocidad, mayor presión, ya que las mayores presiones se alcanzaron con velocidades de 5 metros sobre segundo, que presiones obtuvimos de 23 kilopascales. Esto pues es claro para nosotros y no es una conclusión que no nos esperáramos que surgiera. La tercera conclusión es que se evidenció que existen franjas de presión negativa, como lo vimos en la simulación de 5 metros sobre segundo. Esta presión negativa alrededor de la distribución de presión de la estructura puede deberse a que los fenómenos de recirculación del fluido ocurren cuando se impacta el cangilón, es decir, que el agua impacta, pero también tiende a devolverse, es decir,
cambia su velocidad, perdón, cambia la dirección del vector de velocidad, y pues se ve que hay una presión negativa, y puede deberse a esto, a una rotación que hace el fluido golpeando la estructura del cangilón. Y finalmente se evidencia la importancia de realizar este mismo análisis con condiciones de operación más similares a la realidad, donde el flujo se ha inyectado desde un área circular y pequeña, es decir, unos 5 a 20 centímetros, que es lo que el área que tiene gran parte de los inyectores en este tipo de centrales hidroeléctricas, y el ángulo de inclinación para comparar los resultados obtenidos en el presente trabajo y los nuevos con las modificaciones sugeridas. Es decir, tendríamos la tarea de averiguar cuáles son los ángulos que manejan esos inyectores, y sería muy interesante analizar esas nuevas simulaciones, esos nuevos resultados con los expuestos en este trabajo. Muchas gracias.